This video was brought to you by Feed Fears into Hell. Para Immanuel Kant, lo que se considera real no es el contenido actual de las representaciones propias, sino aquello que queda determinado por las condiciones formales generales de la experiencia posible. En otras palabras, lo real es la esencia misma de las cosas, el conocimiento último, mientras que la realidad es lo que la mente humana percibe a través de sus sentidos. Leonardo DiCaprio, como el detective Terry Daniels, trabajando junto con Ben Kingsley, Mark Ruffalo y Michelle Williams, entregan una sólida adaptación de la novela original escrita por Dennis Lehane, que cimienta de forma admirable los recursos que definen, desde mi punto de vista, el cine moderno. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Bastian, y esto es The Artistic Touch of Shutter Island. Shutter Island se enfrenta de cara con el receptor para sacudirlo de fondo y en la batalla de claridad, junto con respuestas que uno busca para conseguir catarsis y una reconexión con los propios valores morales, llegando a trascender más allá de las convencionales entregas en taquilla de ese entonces, como Devil, Do the Eight and Predators, bajo la sorpresa de su vasto, desgarrador e intenso guión de fondo. Por lo anterior, he decidido escribir toda una magnitud de palabras para describir en su complejidad Shutter Island, empezando con una referencia maravillosa, una palabra que me gustaría abordar en diferentes circunstancias como definición. ¿Por qué buscamos la verdad? ¿Es acaso una condición humana que nos lleva más allá de la curiosidad en solo conocer sobre un tema superficialmente o buscar la respuesta aunque duela y quizás se pierda toda razón de ser en el intento? Incluso a veces se toma todo lo que uno mismo creyó real para quizás adentrarse en esas fauces y probar lo fútil e inválido. Quizás uno mismo es el problema. Uno mismo podría ser el antagonista de su propia historia sin saberlo. Se tiene que pasar probablemente en la búsqueda de la justicia propia para desencadenar una redención. Cuando los textos bíblicos, Moisés se rehúsa a ser llamado descendiente de los faraones, el viaje de Eros y Psique hasta el inframundo, podrían ser cuestionamientos que evolucionaron mi forma de entender el entorno junto con los más cercanos. No estoy implicando con esto último que podría llegar a ser comparado mi camino con el de los demás, o incluso los ejemplos anteriores. Sin embargo, vale mucho la pena al camino de preconcepción que se tiene después de salir de la cueva. Evitar a toda costa la caída de uno mismo al buscar enmendar el pasado y presente, que en ocasiones no importa qué tanto se trate de inventar o reinventar, no se consigue. Shutter Island es un thriller misterioso sobre un detective que trata de buscar pistas y gente desaparecida en un asilo mental. Sin embargo, paralelamente irá encontrándose con sus demonios que alguna vez estuvieron allí, antes de la redención. El film relata la moral relacionada con la salud mental desde una perspectiva humana y decadente al mismo tiempo, exponiendo cómo nadie, y quiero hacer un paréntesis aquí, nadie debería exigir el derecho a condenar a los demás o justificarlos bajo su propia voz, y no con hechos propios, siendo esto llevado a una revelación para el receptor o no, conforme avanza la trama. Hace poco, de la misma forma, tuve la oportunidad de ver Hereditary y The Shining una vez más. Usar cierto volumen de matices de terror en mensajes más profundos a la muerte humana es una herramienta bastante útil y bien definida por esta entrega, hasta llegar a la locura. Shutter Island es acerca de cómo utilizar nuestro sentido humano para desenvolverse y entender el entorno anterior, nuestro pasado. Para ponernos en contexto y situados en 1954, al llegar al hospital Usher Clive, el detective Terry Daniels y su compañero recién asignado Chuck comienzan a investigar pistas tras la desaparición repentina de una interna dentro de la isla, Rachel Solando, quien permanece encerrada allí junto con otros internos por el asesinato a causa de ahogamiento de sus 3 hijos. El agente Daniels descubre una nota en esta habitación donde Solando escapó que reza The Law of Four, Who is 67? O La Ley de los 4, ¿Quién es 67? Tras seguir el razonamiento de una investigación, Daniels se interesa por un faro, el cual le anuncian que ya ha sido registrado. Al pedir los papeles para determinar el personal del hospital, resulta que el médico personal de Solando ha salido de vacaciones ese mismo día. Los propios demonios de Daniels le dan más conclusiones bajo la premisa que el número 67 aún sigue desaparecido. A la mañana siguiente, los agentes interrogan a los pacientes de terapia grupal de Solando. Horas después, aparentemente, la encuentran de nuevo. Sin embargo, durante la interrogación, Chuck se distrae por un momento y una paciente advierte a Daniels que debe salir de ahí cuanto antes. Minutos después, Daniels acepta que él mismo
fue consciente de ir a esa isla porque allí se encuentra el famoso Andrew Laeris, quien fue enviado allí pero luego desapareció. Aquí es cuando un cambio muy sutil deja entrever a nuestro protagonista evolucionando. Teri comienza a seguir, sin darse cuenta, el camino de lo que ya sabemos llamar redención propia. A estas alturas de la situación, Daniels ya puede ver alucinaciones de sus demonios durante vigilia, acompañados con migraña. Así buscará llegar al faro, pero después de un par de eventos cae la tormenta y se encuentra con una mujer quien dice ser la verdadera Solando en una cueva. Cuando ella trató de abandonar el hospital como una externa, los miembros del hospital le incluyeron en la lista de pacientes. Así, Daniels regresa al hospital de la isla y se encuentra con el Dr. Cowey, quien afirma que Daniels llegó solo a la isla, sin Chuck. Determinado pero confundido, Daniels decide entonces entrar al faro y aquí es donde Teri descubre que él es de hecho el número 67, el paciente desaparecido. Y es este método de juego de roles diseñado por los doctores, un experimento, como una nueva forma para enfrentar el trauma y la salud mental después de que Daniels asesinara a su esposa. Al recopilar lo real y la realidad, podemos comparar paralelamente que ambos términos son excluidos por Daniels en un intento último de llevarse consigo la investigación existente para un caso irreal y solo congruente en sus ilusiones, resultando en la consecuencia más poco placentera para el receptor: la lobotomía, que detendrá permanentemente su comportamiento agresivo, pero mentalmente lo incapacitará para siempre. Es muy curioso e interesante, de hecho, pensar como ninguno de nosotros aprueba el crimen que Daniels cometió ni sus consecuencias, pero el filme está tan bien escrito y estructurado que nos obliga a formar parte de él y de un sentir quizás relacionado con compasión por sus actos. El final es triste porque, como los doctores, uno espera que Daniel se recupere, que viva mejor y pueda sanarse, quizás enfrentándose con sus demonios. Al mirar atrás, una perspectiva realista, quizás, podríamos notar cómo Daniels realmente vivía en su burbuja desde la llegada al hospital. Todos eran compasivos, incluyendo los doctores, hasta los policías o el personal médico. Y a pesar de ello, él se empecinaba en creer que todos estaban en su contra, desde una figura nihilista e inconsciente por momentos, donde el ambiente, la actuación, la música, la fotografía, vestuario y todo lo demás que es Shutter Island, nos sumergen en un mundo increíble, acentuado por la desolación. Cuando se ponen de lado todos los factores externos, tenemos en mano un film que retrata de manera brillante las enfermedades mentales y la condición humana propia. Una problemática tan pequeña y extraordinaria como las sencillas mecánicas agitaciones de las moléculas de nuestro cerebro. Casi al final de la película nos revelan que Teri es Laeris y lo interrogan dando así la verdad tal como sucedió. Le advierten que esta será la última vez para redimirse. Tiempo después, Laeris charla con su doctor y lo llama Chuck una vez más, cambiando notoriamente su semblante. Chuck da una señal a otro doctor y en el último momento y diálogo de DiCaprio concluye entre Laeris y su doctor Sheenan al pie de un hospital, frente a los jardines. ¿Qué sería peor?, dice Leonardo DiCaprio, con una frase increíble para la historia: vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno. Realmente no se siente una trampa al ver esta película. Las emociones que compartimos con Teddy y vamos formando junto con esta dualidad, realidad. Entendemos que Daniels es un asesino y no podemos absolverlo, pero eso no quiere decir que el vínculo entre nosotros no exista. Se nos devela un personaje que, junto con el estrés, muchos factores y un evento postraumático al final, sigue siendo humano. Hacemos empatía con él al ser humanos, alguien que completamente ante un caso de tal magnitud se comportaría de esa forma, alguien que le fue arrebatado todo en su vida en un instante. Es Teddy quien al final decide no encontrarse y vivir con sus propios miedos y tampoco vivir superándose, porque ya no hay nada que sobrellevar o a dónde superarse. Existe la regresión unos minutos antes de Créditos en el aire, un acto marcado donde Laeris decide dejar de vivir como un monstruo, yéndose con calma hacia los doctores para ser lobotomizado, asesinando en lo que él mismo se convirtió. Así, Shutter Island es una entrega de introspección para hacer un llamado a nuestros sentidos, de las manos de Michael Scorsese, siendo un ego para entender que no todos son culpables, y tampoco son redimidos a elección nuestros odios, que también este lado humano nos puede llevar a seguir muchos caminos en búsqueda de la verdad, y siempre tendremos un norte. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like y suscríbanse.
activa la campanita para recibir más notificaciones. Yo soy Bastian. Hasta luego.